Séptima sesión. Vuelo estable con potencia. Aeroplanos propulsados por hélice. Revisando los resultados del problema planteado en la clase anterior, la semana pasada, tenemos que para el problema 1 la velocidad máxima era de 280.709 metros sobre segundo, el coeficiente de levantamiento para velocidad máxima 0.0576 y la fineza para velocidad máxima de 2.86. En el caso del problema 2, el número de Mach máximo era 3.6 y la fineza para Mach máximo era de 1.67. En el caso del problema 3, para 5,000 pies, la fineza máxima era de 16.67 y la velocidad correspondiente para fineza máxima era de 82.489 metros sobre segundo. Para el caso de 60,000 pies, la fineza máxima era de 15.89 y la velocidad para fineza máxima era de 243.551 metros sobre segundo. Aquí también presento los valores para calidad sustentadora máxima para el primer caso, 240.56 y 229.37, así como las velocidades correspondientes para fineza máxima en cada uno de los casos. En cuanto a las preguntas planteadas, ¿el hecho de cambiar el sistema de propulsión tiene algún efecto en los resultados? La respuesta es, en general, no debería tenerlos, porque la fineza máxima y cualidades sustentadoras máximas se dan a velocidades por debajo de la velocidad del sonido. Sin embargo, vemos que los resultados difieren. ¿Cuál es la razón de esa diferencia en cuanto a los valores de fineza? En este caso, el cambio radica en considerar 2 centésimas más en la resistencia al avance parásita. Sin embargo, esto solo se da por efectos de compresibilidad y realmente no sería viable a las velocidades que se están manejando. Ahora, la diferencia en velocidades es bastante, pero ¿por qué es tan grande la diferencia en velocidades? Básicamente por la altitud que se está manejando. Ya aquí también, obviamente, también afecta ese efecto de las 2 milésimas, pero afecta mucho más el efecto de la densidad. Lo mismo pasa en cuanto a la fineza, a la cualidad sustentadora máxima y a las velocidades correspondientes para la cualidad sustentadora máxima. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Muy bien, entonces, entrando de lleno al tema de hoy, aeroplanos propulsados por hélice. Como ya habíamos visto, la potencia requerida se obtiene multiplicando la resistencia al avance por la velocidad de vuelo. Así, potencia requerida es igual a resistencia al avance por velocidad, y podemos escribir un medio de la densidad por la velocidad al cubo por la superficie por el coeficiente de resistencia al avance. Cuando la resistencia al avance se obtiene a partir de la ecuación parabólica de resistencia al avance, podemos describir, esta ecuación también ya la habíamos visto, y básicamente aquí estamos representando el coeficiente de levantamiento en la segunda parte a partir del peso. Observemos 2 cosas. Primero, el desarrollo del segundo término resulta de sustituir el valor del coeficiente de levantamiento a partir de la igualdad del peso con el levantamiento a través de la ecuación de levantamiento. Es decir, aquí se está sustituyendo el valor de coeficiente de levantamiento a partir de lo que sería la ecuación de levantamiento, es decir, sería coeficiente de levantamiento igual a 2 veces el peso entre la densidad por la velocidad, por la velocidad al cuadrado, por la superficie. Y lo sustituimos, por eso tenemos el peso al cuadrado. Básicamente tendríamos un medio aquí, por eso tenemos este 2 que está que se presenta aquí. Bueno, sería un 4, pero en relación a este medio se cancela el 4 y nos queda un 2. Segundo, el primer término refleja la potencia requerida por resistencia al avance parásita. Y el segundo término refleja la potencia requerida por resistencia al avance inducida. El primero crece cúbicamente con el incremento de la velocidad y el segundo disminuye linealmente con el incremento de la velocidad. Entonces,
A mayor velocidad, mayor potencia requerida por efecto parásito. Y a mayor velocidad, menor potencia requerida por velocidad. Ahora es importante tomar en cuenta que aparte del efecto de la velocidad, sobre todo cuando hablamos de aeronaves, bueno, en general, cuando nos acercamos a la velocidad del sonido, el coeficiente de resistencia al avance también se va a incrementar. Esto sería una razón también para que las aeronaves de hélice no vuelen cerca de la velocidad del sonido, aunque el efecto principal es el Mach en las puntas de las hélices. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, ¿cómo dijo? ¿A mayor velocidad, mayor potencia por efecto parásito? Así es, básicamente este término es la potencia por efecto parásito. Entonces, si la velocidad es de 100, aquí tenemos que elevar 100 al cubo, pero si la velocidad es de 200, tenemos que elevar 200 al cubo. Entonces, obviamente, este término es mucho mayor. O sea, 100 al cubo, ¿cuánto es? 1.000.000, ¿no? Sí. Y 200 al cubo, 8 millones. entonces 8 veces más. Ok, gracias, profe. Ajá. En cambio aquí, aunque nada más es lineal, pues la velocidad, si aquí es 100 y lo comparamos con 200, entonces para 200 será la mitad de lo que teníamos para 100. Cuando se trabaja con una ecuación parabólica, la resistencia al avance se establece 4 ecuaciones para establecer puntos importantes en el gráfico de potencia requerida en función de la velocidad. Entonces tendríamos esta ecuación para determinar la potencia requerida mínima, 4 veces el peso sobre 3 por la raíz cuadrada de 2 sobre la densidad, por la carga LAR, por la raíz cuadrada de 3 veces C de 0 entre pi a e elevado al cubo. Para determinar la velocidad para potencia requerida mínima, tendríamos la raíz cuadrada de 2 veces 2 sobre la densidad por la carga LAR por 1 sobre la raíz cuadrada de 3 por la resistencia al avance parásita por pi a e. El coeficiente de levantamiento para potencia requerida mínima, de acuerdo a esto que vemos aquí, es la raíz cuadrada de 3 veces el coeficiente de resistencia al avance parásito por pi a e. La potencia requerida cuando la resistencia al avance es mínima va a ser 2 veces el peso por la raíz cuadrada de 2 sobre la densidad por la carga LAR por la raíz cuadrada de C de 0 entre pi a e elevado al cubo. Entonces vemos que esta y esta ecuación son relativamente parecidas. Hay un ligero cambio en cuanto al término fuera de la raíz y hay un cambio también ligero en cuanto a esta parte de la raíz interna. Aquí no tendríamos 3 y aquí sí tenemos 3. De tal manera que este término es mayor que este término. Y este término obviamente es menor que este término es mayor que este término. 4 tercios es 1.33 y 2 obviamente es mayor que 1.33. La velocidad cuando la resistencia al avance es mínima, entonces está por esta ecuación. Y el coeficiente de levantamiento para resistencia al avance mínimo está por esta ecuación. Ya habíamos visto que el coeficiente de levantamiento para resistencia al avance mínimo está por esta ecuación. Recuerden que esto siempre y cuando estemos utilizando una polar parabólica. La polar parabólica solo tiene 2 términos, uno que implica la resistencia parásita y otro que implica la resistencia al avance inducida, que es lo que vemos en la lámina anterior. Es decir, estos son los 2 términos de la polar de resistencia al avance parabólica. Cualquier otra ecuación que tenga más de 2 términos, entonces es una regresión curvilínea de una polar gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Observe que de acuerdo a lo que se dijo en la cuarta sesión, la potencia requerida mínima está asociada con la cualidad sustentadora máxima y la potencia requerida mínima está asociada con la fineza máxima. Entonces aquí tenemos nuevamente las ecuaciones para determinar fineza máxima, cualidad sustentadora máxima y fineza máxima. Sin embargo, no siempre trabajamos con una polar parabólica. En otras ocasiones tenemos que trabajar con datos gráficos. Hablamos de la polar gráfica. Establezcamos ahora a través de un ejemplo la curva de potencia requerida para un Cessna Cardenal que pesa 2.500 libras fuerza, considerando condiciones estándar a nivel medio del mar, así como la polar de resistencia al avance que se presenta en la imagen y que la potencia disponible a esa altitud es de 150 HP. Entonces, en este gráfico nos indican la polar de resistencia al avance cuando los flaps están arriba o están replegados y cuando los flaps están a 30 grados o se flexionan a 30 grados. También nos indican el valor del alargamiento y el valor de la superficie alar. Con base en esta gráfica, nosotros podemos obtener los valores de CLSD. Obviamente, tenemos valores para, puede ser para 0, para punto 1, para punto 2, y vamos obteniendo los correspondientes valores de CD. A partir de esos valores de CL y CD, obtenemos los valores de fineza, y a partir del valor de fineza, podemos obtener la potencia requerida. Recordamos que se definió el empuje como el peso entre la fineza, y si multiplicamos este empuje por la velocidad, obtenemos la potencia requerida, que es otra fórmula para calcular la potencia requerida. Entonces, bueno, la velocidad, la fórmula tradicional, es un despeje de la ecuación del levantamiento, el levantamiento igual al peso. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el peso entre la densidad por la superficie alar por el coeficiente de levantamiento. El resultado de esta raíz me daría en pies por segundo, pero como lo quiero en kilómetros por hora, multiplico primero por 3.6 para obtener metros por segundo y luego por primero por punto 3048 para obtener metros por segundo y luego por 3.6 para obtener kilómetros por hora. En cuanto a la potencia requerida, como decíamos, la potencia es igual a la resistencia, el empuje requerido por la velocidad. Aquí tenemos la velocidad. El empuje requerido es el peso, 2.500, entre la fineza aerodinámica. Y ya luego solo utilizamos 3 factores de conversión. Si lo manejamos tal como serían el peso por la velocidad, obtendríamos la potencia en libras fuerza por pie sobre segundo. Entonces es necesario primero convertir las libras fuerza a HPs y después convertir la velocidad, que ya la teníamos en kilómetros por hora, primero a metros por segundo a través de esta 3.6 y luego de vuelta a pies sobre segundo. ¿Sí queda claro? ¿Puede, por favor, repetir, por favor, profesor? Básicamente, para obtener la potencia o para hacer las conversiones, tenemos la velocidad que estaríamos ingresando aquí. Entonces, esa velocidad está dada en kilómetros por hora. Para convertirla a pies por segundo, primero dividimos entre 3.6 para convertirla a metros por segundo y luego dividimos entre 0.3048 para convertirla a pies por segundo. Ahora sí tendríamos peso en libras y velocidad en pies por segundo. Para convertir eso a HPs, dividimos entre 550. Ok, ya. Sí, gracias, profesor. ¿De nada? De acuerdo a esto, puedo graficar mi potencia requerida en función de la velocidad, que es este gráfico de aquí. Y yo puedo ver en esta tabulación que la potencia requerida mínima es de 55.53 HPs y que la velocidad para potencia requerida mínima correspondiente
es 109.82 kilómetros por hora. Observe que la velocidad mínima es igual a la velocidad de potencia requerida mínima. Asimismo, puedo obtener la la potencia requerida para resistencia al avance mínima. Esto puede ser de dos maneras. Puede ser en forma gráfica, trazando una recta que parta del origen y que haga tangencia sobre la curva, y en ese punto de tangencia leer el valor de potencia y el valor de velocidad correspondiente, o directamente de aquí del gráfico. La potencia requerida mínima va a estar asociada con el valor de fineza máxima. Entonces, la fineza máxima aquí es 10.87. Entonces, mi valor de potencia requerida mínima es aproximadamente 65.05. Aquí tenemos un valor de 68 que estamos leyendo en forma gráfica. Pero son valores bastante aproximados. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Por último, considerando que la potencia disponible es constante de 150 HP, entonces, como ya se había dicho previamente, podemos obtener la velocidad máxima. En este caso serían aproximadamente 265 kilómetros por hora. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Muy bien. Ok, entonces pasemos a la actividad del día de hoy. A través de trabajo individual determinen la potencia requerida mínima, la potencia requerida para menor resistencia al avance, así como las velocidades correspondientes y la velocidad mínima y máxima para el Cessna Cardenal del ejemplo cuando acaba de despegar y la deflexión de flaps es de 30 grados. Considere que la escala mínima de la lectura para el coeficiente de levantamiento es 0.1, así como que 1.5 es el valor máximo legible. De acuerdo a lo anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿La potencia requerida mínima encontrada realmente es la mínima? ¿Por qué? ¿La velocidad mínima es la velocidad de desplome? ¿Por qué? El tiempo para realizar esta actividad es de 40 minutos. Profe, ¿esta actividad igual va a ser por medio de la plataforma como examen? Así es. Okay. Plasme sus resultados en la plataforma de acuerdo a las indicaciones, esto antes de que termine el tiempo de clases. Para el siguiente lunes, 22 de marzo, examen de lo visto en esta y en las 4 clases anteriores, es decir, lo correspondiente al capítulo 8. Y sería el examen correspondiente al primer parcial. Próximo viernes 26 de marzo, entonces les pido que lean este documento que ya está visible en plataforma y estaríamos comenzando el capítulo 9, que son desempeños de ascenso. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, entonces paso a la plataforma. Aquí donde se nos marca la séptima sesión. Participación en clase séptima sesión. Se describe la situación. Lo que estoy pensando que aquí les hace falta el gráfico, ahorita se los pongo. Y nos dice que el tiempo para trabajar es de las 20 a las 21 horas. Básicamente ustedes se van a encontrar